Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De Samuel capítulo 6, y vamos a leer tan solo 3 versículos del capítulo 6. Leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el versículo 16 del capítulo 6 dice así: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego en la oración es que llegado este momento en el cual vamos a compartir la exposición de la misma, nos sea dado, Señor, la gracia, Señor, del denuedo, de la sabiduría, Señor, de la ciencia, del entendimiento, a fin de que podamos comprender, Señor, el texto bíblico y así también, Señor, lo podamos estar compartiendo. Por lo que te damos gracias, creyendo que al haber pedido algo que es enteramente de tu voluntad, tú nos oyes y así como nos oyes también nos has de responder. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, hemos venido hablando una serie de enseñanzas sobre la verdadera humillación, que no podemos hacernos uno con la vida de resurrección de Jesucristo, con esa vida de poder, con esa vida ilimitada que se manifiesta en Cristo Jesús, donde todo es posible para el que cree, si no hay una verdadera humillación. Y no puede haber una verdadera humillación si nosotros no conocemos nuestro ser, si no pensamos en cuanto a nuestro ser, cómo es nuestro ser, pues entonces todavía seguiría formándose en nosotros el corazón que hoy hablábamos en cuanto a ese corazón de Amalecita, que es ese corazón que espera ser reconocido, que espera ser honrado, que espera ser recompensado, como así ese joven Amalecita que llevando la corona de Saúl, el rey muerto, y la argolla, pensaba que por el nuevo rey, que era el rey David, iba a recibir honores, iba a recibir favor, iba a recibir un reconocimiento. Sin embargo, el rey David le dijo: tus palabras han atestiguado contra ti, porque
él había dado testimonio que él mismo había dado muerte al ungido de Dios, y fuera su testimonio lo que en vez de traer sobre él la honra, de lo que en vez de traer sobre él el reconocimiento y la exaltación como él creía y esperaba, trajeron sobre él una sentencia de muerte. Y así vimos que el rey David, que tiene el corazón que agrada a Dios, no juzgó como juzgaría cualquier hombre, sintiéndose favorecido al traerle semejante reconocimiento, la corona de un rey y la argolla, sino que obró de una manera sorpresiva, amén, justamente para este joven amalecita. Y eso es porque el rey David tenía el corazón que a Dios le agrada. Así que todos los que querían unirse con el rey David, todos los que llegaron a unirse con él y ser parte de lo que era su ejército, no fueron hombres de lo mejor, hombres destacados, sino que su ejército lo formó en una cueva, en la cueva de Adulam, y lo formó con menospreciados, con viles, así como el Señor Jesucristo formó su iglesia con lo vil y con lo menospreciado de este mundo. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos un conocimiento exacto acerca de nuestro ser y de quiénes somos, no vamos a poder unirnos con el Señor, ni tampoco vamos a poder unirnos con la iglesia. Nosotros podemos ver que Mical le amaba a David. Sin embargo, Mical, aunque le amaba a David, nunca fue reconocida como la esposa de David. Es más, la palabra de Dios dice que era la hija de Saúl, dando referencia a su herencia carnal, Y la iglesia es la esposa de Cristo, ¿cierto? La iglesia es la esposa de Cristo, y la Biblia habla acerca de la iglesia como su esposa amada, a quien Él compró, a quien Él lavó, a quien Él santificó. Sin embargo, hoy vemos muchos creyentes, mucha gente que ama a Cristo, que ama al Evangelio, pero no quiere sufrir por la causa de Cristo y no quiere sufrir por la causa del Evangelio. Y entonces, al no querer tener ningún sufrimiento por la causa de Cristo, al no querer tener ningún sufrimiento por la causa del Evangelio, no se pueden unir con el Señor, no se pueden unir con la iglesia, amén, que fue comprada y que fue lavada al precio de su sangre y que forma el cuerpo de Cristo, de donde la esposa ha de manifestarse. Entonces, hermano amado, nosotros podemos ver también en el ejemplo de Mical, así como hoy nosotros vimos el ejemplo de la amalecita, este joven que vino con la argolla y con la corona, queriéndose unir al campamento de David, queriéndose unir y recibir honores, reconocimiento y tener un lugar entre las filas de David, y en vez de recibir honores, en vez de recibir reconocimiento, en vez de recibir un lugar entre las filas de David, de lo que recibió fue de una sentencia de muerte, de lo que recibió fue de un juicio que recayó sobre su cabeza, lo cual le recibió una herida de muerte. Así tampoco Mical. Vemos que la palabra de Dios dice que Mical, hija de Saúl, sin embargo, ella le pertenecía a David, ya era de David, no tenía por qué seguir siendo llamada hija de Saúl. Entonces, ¿por qué la Biblia la sigue llamando hija de Saúl? Porque ella no quiso tener ningún padecimiento, no quiso tener ningún sufrimiento junto con David, aunque le amaba, aunque era su marido, pero al no querer tener ningún sufrimiento, ningún padecimiento con David, al no salir al desierto, en los tiempos que David se halló en el desierto, huyendo de su padre, no se pudo unir. En el tiempo de la persecución, ella no pudo estar al lado de David. ¿Por qué? Porque no quería tener ninguna clase de sufrimiento. Entonces, al no humillarse por la causa de Cristo, al no humillarse por la causa del Evangelio, no podía tener ninguna parte con David tampoco. Y tampoco dice la Escritura en el verso 23, y Mical, hija de Saúl, dice la palabra de Dios,
nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Así que era estéril, era infructuosa. Amén. ¿Por qué? Porque solo estaba mirando por sí misma. Solo estaba mirando por no padecer nada, por no tener ningún sufrimiento, por no sufrir ningún oprobio, por no sufrir ninguna vergüenza. Nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo acerca de ellos mismos que eran el espectáculo para el mundo. ¿Por qué decía que era el espectáculo para el mundo? Porque en ese tiempo el espectáculo consistía en sacar a los cristianos a las arenas del circo romano para ser devorados por las fieras o para ser martirizados en las arenas del circo romano. Entonces se habían convertido en el espectáculo para el mundo por causa de la fe en Jesucristo. También la Escritura misma dice que si sufrimos con Cristo reinaremos. Hoy nuestro Señor es Rey de Reyes, ¿no es cierto? Así que si hemos de reinar con Él, quiere decir que vamos a tener una posición de una misma estatura y eso le va a ser dada a la esposa del Cordero. Esa gracia, esa honra la va a recibir la esposa del Cordero. Entonces, cuando hablamos de la humillación verdadera, ¿cómo puede hacerse uno, aquel creyente, que hoy no quiere sufrir ningún tipo de agravio por la causa del Evangelio? ¿Cómo puede hacerse uno con el Señor, aquel creyente que no quiere tener ningún tipo de conflicto, ningún tipo de persecución? No, yo me abstengo, no quiero padecer, no quiero sufrir. Y al no querer sufrir, al no querer salir al desierto, como Mical no quiso salir al desierto, solo buscando su propio provecho, solo buscando su propia satisfacción, nunca se pudo hacer uno con David y nunca pudo darle descendencia a David. Entonces estas son cosas que nosotros tenemos que entender, hermano amado. ¿Por qué? Porque en la Biblia David es tipo del Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros vemos a aquellos que se relacionaron con Él, y que no pudieron hacerse uno con Él, que no recibieron el corazón de Él, que no pudieron unirse a Él, tiene que ver también este ejemplo para nosotros la iglesia. Amén. Que también fuimos llamados a ser uno con el Señor y a padecer juntamente con Él por la causa del Evangelio. El apóstol Pablo decía, todo lo sufro por amor de los escogidos. Amén. Todo lo sufro por amor de los escogidos. Entonces, ¿cómo podría alguien poder vivir esa vida de resurrección? ¿Cómo podría alguien unir su corazón al corazón del Señor si no quiere padecer? El mismo Señor Jesucristo dijo, tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Amén. Tomar la cruz significa llevar el oprobio, llevar la vergüenza, cualquiera que cargaba una cruz. Era porque era llevado como reo, era porque era llevado como delincuente, era porque era llevado como malviviente, como malhechor. Cualquiera que cargaba una cruz era porque era llevado como delincuente, como malviviente, como malhechor, lo cual no es ninguna honra, lo cual no es ningún prestigio, lo cual no es ningún reconocimiento. Amén. Pero cuando eso se da por la causa de Cristo, cuando eso se da por la causa del Evangelio, entonces sí es una gloria, sí es una honra. Por eso los apóstoles, cuando fueron encarcelados, cuando recién salieron al ministerio y comenzaron a hacer las obras de Dios, comenzaron a predicar el Evangelio y fueron apresados y fueron encarcelados, ellos se gozaban por ser dignos de padecer por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio, y le alababan al Señor. Amén. Nosotros podemos ver a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipo, echados, arrojados en la cárcel de más adentro. ¿Qué era lo que movía su corazón a alabarle al Señor, sino la gratitud que había en su corazón por ser hallados dignos de padecer por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio?
Y podemos ver que se estremecieron los cielos, podemos ver que se estremeció la tierra, que las cárceles de todos se abrieron, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Y hubo salvación en aquel día, hubo milagro, hubo transformación de vida. ¿Llevaron fruto o no llevaron fruto en la cárcel de Filipo? El carcelero y toda su familia ese mismo día fueron bautizados y añadidos a la iglesia. Amén. No quedaron estériles, no quedaron sin fruto. ¿Pero por qué? Porque sufrieron la verdadera humillación que es llevada por medio de la causa de Cristo, por medio de la causa del Evangelio, y pudieron unirse con el Señor, pudieron unirse con la causa de Cristo, que es el Evangelio. Pero el creyente que no quiere sufrir nada, que no quiere padecer nada, ¿cómo puede unir su corazón con la causa de Cristo? ¿Cómo puede unir su corazón con el Evangelio? ¿Cómo puede unir su corazón con el Señor? No podrá unirlo. Para aquel que le es un oprobio, que le es una vergüenza. David venía entrando a la ciudad de él, alabando, danzando, porque el arca de Jehová había sido vuelto a traer y había recibido la gracia de poder traer el arca de Jehová. Por eso se gozó, se ensanchó su corazón, alabando y gozándose en la presencia del Señor. Y dice que Mical, hija de Saúl, no dice Mical, la esposa de David. Sin embargo, ya había sido dada en matrimonio. Pero ¿por qué no dice la esposa de David? Porque nunca había logrado unir su corazón con David. Había sido dada en matrimonio, pero no pudo unir su corazón con David. Así también hay muchos que son llamados a esta vida de poder, a esta vida de resurrección, a ser uno con el Señor, a ser uno con la causa de Cristo. Pero a causa que no quieren sufrir el oprobio, no quieren sufrir la vergüenza, no quieren tener ninguna clase de sufrimiento ni de padecimiento, es que no pueden unir su corazón con el Señor, no pueden unir su corazón con la causa de Cristo, que es el Evangelio. Entonces son cosas que tenemos que meditar, hermanos amados. Amén. Son cosas que nosotros tenemos que meditar. Nosotros le podemos ver cuántas veces, hermano querido, la iglesia entre tanto más era oprimida, entre tanto más era perseguida, entre tanto más sufría agravio, sufría persecución, tanto más crecía. Le vemos a Felipe saliendo por causa de la persecución, pero dice que entre tanto que iba predicando el Evangelio y llegando a la región de Samaria, dice que Dios comenzó a usarlo como evangelista, trayendo multitudes a los pies de Cristo, trayendo multitudes a los pies de Cristo. Si él se hubiera quedado en su ciudad y se hubiera separado de Cristo, se hubiera separado de la iglesia, no hubiera sufrido nunca la persecución. No tenía que abandonar sus bienes, no tenía que abandonar su oficio, no tenía que dejar su ciudad, no tenía que dejar su parentela. Pero tuvo que dejar su ciudad, tuvo que dejar su parentela, tuvo que dejar sus bienes, tuvo que sufrir el despojo de sus bienes por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Pero entre tanto que iba, a causa de la persecución, iba haciendo la obra de Dios y el Señor le concedió tener gran número de conversiones, al punto tal que tuvieron que ser enviados los apóstoles para que oraran a fin de que recibieran los primeros discípulos en aquella región el Espíritu Santo. Y dice que las conversiones fueron tales que hasta la gente que practicaba la astrología, la magia, la hechicería, se convertían y entregaban todas sus imágenes, entregaban todos sus libros para ser destruidos, para ser quemados, a causa de la conversión, de la genuina conversión. ¿Tuvo fruto, Felipe? Lo tuvo. Puede decirse que quedó estéril, no quedó estéril, no quedó sin fruto. ¿Por qué no quedó estéril? ¿Por qué no quedó sin fruto? Porque llevó sobre sus hombros el oprobio y la vergüenza de la cruz. Llevó sobre sus hombros el oprobio y la vergüenza de la cruz por amor a Cristo. Y pudo unir su corazón con Cristo y con su causa. Y al sufrir la humillación
que trae el llevar el oprobio, que trae el llevar la vergüenza de la cruz, entonces le dio poder tener mucho fruto. Así hay personas que al no llevar eso, al no querer sufrir nada, al no querer padecer nada, se han quedado estériles, no llevan fruto para con el Señor. Y los frutos no son solamente, hermano amado, las conversiones. Eso es parte de la vida espiritual. No son solamente las conversiones. La Biblia dice que aún las piedras pueden testificar de Cristo. Amén. Aún cuando el Señor, hermano, quiere traer una conversión, quiere traer salvación a un hombre, a una mujer, lo puede hacer de la forma y la manera en cual a Él le plazca. Amén. Pero el fruto del creyente es un espíritu apacible. El fruto del creyente es tener gozo, es tener paz en el espíritu. Es ser benigno. Es poder crecer en fe. Poder desarrollar el amor. Ese es el fruto del creyente también. Y esas son cosas que nosotros tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si tenemos crecimiento, si nos estamos desarrollando, si estamos creciendo. Por el hecho de estar participando, por el hecho de estar siendo partícipes de la obra de Cristo, por la causa del Evangelio, si estamos creciendo, si estamos teniendo experiencia, si estamos desarrollándonos espiritualmente, si estamos comprobando. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que se comprueban cuando uno toma la cruz y le empieza a seguir al Señor, cuando uno lleva sobre sus hombros el oprobio de la cruz, lleva sobre sus hombros la vergüenza de la cruz, le comienza a experimentar al Señor. Leíamos en estos días que así como fuimos plantados juntamente con Él para muerte, en la cruz también somos plantados juntamente con Él en su resurrección. Así que si yo no me niego a llevar la cruz de Cristo, a cargar el oprobio, a sufrir la vergüenza del Evangelio, puedo tener una experiencia también con el poder de la resurrección, ¿no es cierto? Pero aquel que está mirando por sí mismo, que no quiere sufrir nada, que no quiere cargar con nada, que no quiere tener ningún conflicto, ¿podrá tener experiencia con el poder de la resurrección? ¿Podrán unirse con el corazón de Dios? Son cosas que tenemos que meditar. Por eso cuando comenzamos con esta enseñanza, comenzamos hablando que si fuimos plantados juntamente con Él para muerte en la cruz, también somos plantados juntamente con Él en la resurrección. Pero tengo que experimentar de las dos cosas, de ambas cosas. Si yo no conozco mi ser, voy a esperar recibir recompensa, voy a esperar recibir reconocimiento. Cuando hago algo, voy a querer que se me retribuya. Pero cuando yo conozco mi ser, me doy cuenta que no soy digno de nada, ni merecedor de nada. Que todo lo que tengo, que todo lo que recibo, lo recibo por gracia, por el solo hecho de haberme hecho uno con el Señor. Así como el amalecita quería hacerse uno con David y entrar al campamento de David, pero entró de la forma inadecuada. Pero ¿cuántos entraron estando en la cueva de Adulán a formar parte de ese ejército? Mientras estaban en esa cueva de Adulán, siendo viles, siendo menospreciados, huyendo, escondiéndose por causa de que eran buscados con sus conflictos, podían tener el pensamiento de ellos de que un día iban a formar un ejército con un rey cuya gracia era la gracia de Dios. No tenían el pensamiento, pero bastó con que llegara allí David para que comenzaran a levantarse. Así también bastó que llegara Cristo a nuestro corazón para que comiencemos a ser levantados por Él y para que comiencemos a formar parte de su ejército. Pero el que quiere venir a formar parte de su ejército, esperando reconocimiento del rey, como si el rey necesitara que se hiciera algo en favor de él para ocupar el lugar que él tiene que ocupar, a David nunca le preocupó el trono. ¿Por qué? Porque lo tenía seguro, porque lo había recibido por promesa de Dios, por un pacto que Dios había hecho. Había sido ungido por rey. Nunca le preocupó el trono.
Por eso no necesitaba del favor de nadie, de la ayuda de nadie para poder llegar a ocupar el trono, porque todo lo que él le iba aconteciendo para que llegara a ocupar el trono. Si usted mira, 3 días antes que Saúl muriera en la batalla, la ciudad en donde vivía David, toda ella fue quemada, Siclag. Y al parecer parecía como que estaba sufriendo pérdida, se lamentaba, se entristecía, le trajo un conflicto. Pero nada de lo que le llevó el enemigo lo perdió, sino que lo recobró todo. Y aún recobró, aparte de recobrar todo lo que el enemigo le había llevado, tomó botín del enemigo. Y lo pudo repartir entre las demás ciudades. Lo único que no tenía era una ciudad, Siclag. Pero 3 días después estaba orando y consultando a cuál de las ciudades de Israel volver y ocupar. Y Dios dirigió su corazón para que fuera la ciudad de Hebrón. ¿Por qué permitió Dios que esa ciudad fuera deshecha? No para que David sufriera pérdida, para que se acongojara, sino porque tenía otra ciudad en donde le quería establecer para ser rey sobre la nación de Israel. Por eso le permitió el Señor pasar por esa aflicción. Entonces todas las cosas siempre le ayudaban para que se cumpliera el propósito de Dios en él. No necesitaba de la ayuda. Así tampoco el Rey de Reyes y el Señor de Señores no necesita de nuestra ayuda para hacer su obra. Nosotros somos favorecidos al hacernos Él competente para hacer la obra de Dios. Nosotros somos privilegiados al hacernos Él competente para hacer su obra en medio de estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿pero cómo podrá unirse alguien con el Señor si no quiere cargar la vergüenza, no quiere sufrir el oprobio de la cruz? No podrá unirse al Señor. Así como Mical nunca se pudo unir a su marido. Y la Biblia habla al respecto de ella diciendo, Mical, hija de Saúl. No dice Mical, esposa de David. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos en todos sus días hasta que murió. ¿Por qué? Se la reconoce según su herencia, según la carne, y no se la reconoce según el matrimonio que había contraído con David, como esposa de David. Bendito sea el nombre del Señor. Son cosas que nosotros tenemos que meditar en ellas, hermano. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder vivir la vida de resurrección, la vida de poder, de esa vida de resurrección, si no unimos nuestro corazón con el Señor. Y no vamos a poder unir nuestro corazón con el Señor si tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. No vamos a poder unir nuestro corazón con el Señor si pensamos que el Señor necesita de nosotros y que nosotros hagamos algo en beneficio de su obra, en beneficio de su reino. Y no vamos a poder unir nuestro corazón con el corazón del Señor si no estamos determinados a sufrir el oprobio, a cargar la vergüenza de tomar su cruz y seguirlo. No vamos a poder unir nuestro corazón con el de Él y no vamos a poder llevar fruto. Por eso estas cosas, hermano querido y hermana querida, son para nuestra reflexión, para que no quedemos sin frutos en el día del Señor. La Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud añadid paciencia, a vuestra paciencia añadid conocimiento, dominio propio. Y así habla de todo lo que nosotros podemos añadirle a la fe. Y haciendo estas cosas, no dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, y se le otorgará amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Quiere decir que es una vida de desarrollo, de crecimiento, en la que uno va creciendo, se va perfeccionando, le va añadiendo cosas a la fe. Por eso el apóstol Pablo tenía urgencia de visitar a los hermanos para que si le fuera concedido poder añadir algo más a la fe de los hermanos.
tenía urgencia de visitarlos, y entre tanto estaba entre los hermanos, lo veía como provechoso en cuanto por la fe de los hermanos. Pero tanto más deseaba estar ausente del cuerpo y presente al Señor, lo cual era mucho mejor para él. Pero entre tanto que estaba por causa de la fe de los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, y constantemente extendiéndose adelante y teniéndolo todo por basura, estimándolo todo por perdido, con tal de alcanzar el conocimiento del Señor, llegar a ser uno con Él en todo, aún en su muerte, aunque fuera derramado como libación sobre el sacrificio, porque sabía que no podía ser el sacrificio mismo. Se extendía. Así el camino del cristiano es un camino de desarrollo, de crecimiento, de ir añadiéndole, de ir experimentando al Señor. Pero llega un momento en que por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio vamos a sufrir aflicción, vamos a sufrir persecución. Vamos a pasar por pruebas, y si no queremos sufrir ninguna prueba, no queremos sufrir ningún tipo de aflicción, no queremos pasar por ningún tipo de necesidad, entonces no vamos a poder unir nuestro corazón con el Señor y no vamos a poder avanzar en el conocimiento de Él. Y vamos a quedar infructuosos, vamos a quedar sin fruto, como quedó Mical, que nunca le pudo dar descendencia. Alabado y santo sea el nombre del Señor. A mí me llama poderosamente la atención cómo Dios transforma todo. Porque si nosotros vemos la descendencia que ocupó el trono de Él, fue de la mujer que Él codició. De donde primeramente tuvo un hijo, el cual murió, pero después le dio otro hijo, el cual le llamó Salomón y fue el que ocupó el lugar. ¿Cómo Dios lo transforma todo? ¿Qué habrá en el corazón de un hombre? ¿Qué habrá en el corazón de una mujer cuando se entrega a la causa de Cristo, cuando se entrega a la causa del Evangelio, cuando lo estima todo por perdido, lo tiene todo por basura? ¿Qué habrá? Que Dios lo toma, lo recibe y lo comienza a exaltar, lo comienza a bendecir, lo comienza a edificar. Alabado y santo sea el nombre del Señor. A veces nosotros decimos que queremos tocar el corazón del Señor, que queremos de alguna manera despertar el corazón del Señor, hermano querido y hermana querida. Bendito sea el nombre del Señor. Me viene a la memoria una misionera que misionó en África, que no quería salir a las misiones, pero recibió un llamado del Señor genuino de parte de Dios y se resistía. Ella era hija de doctores, sus padres eran misioneros y la habían enviado a hacer un posgrado en Inglaterra nuevamente. Había estado por años en las misiones, criada en las misiones en África, y no quería esa vida. Ella sabía lo que era la vida de un misionero, pero cuando estaba allí haciendo ese posgrado, le tocó tener que volver a África, a estar al lado de sus padres, y dice que una noche le visitaron 3 mujeres. 3 mujeres le visitaron, y esas 3 mujeres dice que de diferentes etnias, una era musulmana, de diferentes etnias, pero dice 3 maridos de 3 mujeres la visitaron, de diferentes etnias, para que la asistieran en el parto. ¿Por qué? Porque por causa de su religión no podían dejar que un hombre las asistiera en el parto, y no había mujer que las asistiera porque los partos venían complicados. Y las 3 mujeres murieron esa noche. Dios permitió esa aflicción y ella entendió que tenían que hacer las misiones. Entonces, cuando entendió que era Dios el que la llamaba y que la comprometía, dijo: Señor, hago un pacto contigo. Mira, que el día que te diga que quiero volverme atrás, el día que te diga que ya no quiero padecer más, recuerda que te lo estoy diciendo de la boca para afuera, porque yo quiero seguirte, quiero servirte. Y dice que Dios le permitió tantas situaciones y tantos padecimientos, que entre los padecimientos un día tomaron la clínica, un grupo de esos armados tomaron la clínica, la llevaron presa, la violaron. Era una mujer
soltera que se había entregado a la causa de Cristo, a la causa del Evangelio, y dice que mientras estaba padeciendo esa vejación, que era lo más difícil que padecía, recordaba que oía la voz del Espíritu Santo que le decía: recuerda que me dijiste cuando esté padeciendo que no corte los padecimientos para que pueda llegar a experimentarme. Y recordaba a su voz y el Espíritu Santo lo que le había dicho, había hablado con el Señor. Y dice que recibió el consuelo de Dios. Y es una mujer que hoy tiene una clínica, ya partió con el Señor, pero tiene una clínica, tiene todo un ministerio que se desarrolló detrás de él, secular y cristiano detrás de ella, por su trabajo de amor, por su trabajo de amor. Y cuando haya entrado en la presencia del Señor, con cuántos honores, con cuántos privilegios que por causa del padecer por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Entonces, hermanos amados, amados del Señor, si queremos unir nuestro corazón con el corazón del Señor, no podremos unirlo si nosotros no estamos decididos a sufrir el oprobio y la vergüenza de la cruz. Y estamos hablando de la verdadera humillación. Y la verdadera humillación tiene que ver con reconocer nuestro ser, con reconocer que no se nos tiene que recompensar con nada, y que si sufrimos oprobio o vergüenza por causa del Cristo y por causa del Evangelio, es nuestra mayor honra y nuestra mayor exaltación, porque no merecemos otra cosa. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hasta aquí la meditación de su palabra, hermano. Oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, te damos gracias por tu palabra que llegara a nuestras vidas, Señor, para hacernos comprender en cuanto a la verdadera humillación, Señor, y que si no estamos decididos a sufrir la vergüenza de cargar con la cruz, de sufrir el oprobio por causa del Evangelio, nunca vamos a poder unir nuestro corazón con el tuyo y vamos a quedar infructuosos, Señor, sin fruto en cuanto al Evangelio, en cuanto a la causa de Cristo, Señor, por lo que te damos gracias por esta meditación, por esta reflexión que despierta nuestro entendimiento para que podamos llegar a ser comprender, Señor, en donde se halla la gracia para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,